Memorial Propositi, video 2. Segundo, la tradición penitencial y su evolución después del 1000. En la historia de la Iglesia, el movimiento penitencial tiene orígenes muy antiguos. Incluía a quienes, después de elegir ser bautizados, pretendían conformar su vida a la voluntad de Dios. Sin embargo, no siempre se respetó la coherencia. Para quienes continuaban cometiendo pecados graves, el perdón era posible siempre que eso cambiara realmente su vida interior y cotidiana. El comportamiento haciendo penitencia consistía en oraciones, abstinencia, limosna. Entrar en penitencia significaba expresar la voluntad durante una ceremonia pública en presencia del obispo, aceptando la nueva condición de vida visible para todos, tomando el asiento al fondo de la iglesia, la posición de rodillas, el traje gastado, el rapado del cabello, la larga barba. Solo después de haber cumplido el tiempo establecido para la penitencia, se podía ingresar en la categoría u orden de los penitentes, cuyo estilo de vida, además de aceptar el uso de ropa miserable, túnica, tenía que cumplir con la negativa a realizar trabajos que pudieran ser perjudiciales para el alma, por ejemplo, actividades comerciales y financieras, así como participar en festivales y espectáculos populares. También estaba prohibido portar armas y participar en guerras. Otras características de la vida del penitente fueron el ayuno. Según lo establecido por las disposiciones eclesiásticas, en particular en las 3 cuaresmas anuales, en Pascua, después de Pentecostés, en Navidad, la flagelación voluntaria también se consideraba una pena que reemplazaba a otras. La peregrinación, es decir, ir a lugares lejanos de considerable importancia religiosa, era una forma de penitencia practicada a través de los siglos. Otra condición penitencial que podían elegir tanto los monjes como los laicos era el eremitismo, el aislamiento del mundo para buscar solo a Dios. 3. Los laicos frente a la fraternidad. También se tuvieron reflejos de las grandes transformaciones económicas y sociales en la evolución del estado penitencial. Ya no era un escape del mundo en términos individuales para perseguir el ideal cristiano, sino un estar en el mundo, poniendo el Evangelio en el centro con el propósito de imitar a Cristo pobre y humilde. Esta dimensión mostraba un ideal tan elevado que la compartieron muchos fieles laicos, que en algunas realidades dieron origen a grupos o fraternidades de personas casadas y célibes, que aún sin convivir necesariamente, adoptaron el mismo compromiso de vida penitencial, el mismo propositum vitae. Francisco de Asís y los laicos de su tiempo, serie Tau Rimini 2004, punto 64, la sabiduría del Papa Inocencio III, 1160-1216, para acoger los nuevos movimientos laicos dentro de la Iglesia Católica, favoreció a los movimientos penitenciales. Fue él quien reabrió el caso de los humillados y los aprobó con una carta de junio de 1201. Contenía el propositum con lo que se reguló el estado de vida de los humillados, la humildad, la paciencia, la caridad, el ayuno y la oración. Fueron los principios inspiradores. Por tanto, podemos considerar la tercera orden de los humillados como una forma de vida de alguna manera precede a la tercera orden franciscana. Será la extraordinaria experiencia humana y religiosa de Francisco de Asís
la que pondrá fin al largo proceso de renovación del estado penitencial. En él es posible captar al mismo tiempo la cumbre de las más auténticas aspiraciones humanas y cristianas del laicado y la más luminosa propuesta de solución. Francesco de Assisi, Cid. p. 72. Sus palabras alimentarán un florecimiento impresionante de hombres y mujeres que bajo diferentes formas emprenderán el camino de la perfección cristiana. Cuarto, Francisco penitente. Cuando Francisco llega a comprender que las seducciones del mundo, el dinero, el sueño de realizarse como caballero, participar de las vivencias de la alegre brigada de sus compañeros, no consiguen dar un sentido profundo a su vida, inicia un camino interior en busca de un nuevo estilo de vida que le lleve a descubrir y vivir la centralidad del Evangelio. Al comienzo de su nueva experiencia religiosa, Francisco siente la llamada de la espiritualidad penitencial, como él mismo escribe en su testamento. El Señor me dio a mí, hermano Francisco, para comenzar a hacer penitencia así. Cuando estaba en pecado, me parecía demasiado amargo ver leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos y le mostré misericordia. Y mientras me alejaba de ellos, lo que me parecía amargo se transformó en dulzura de mente y cuerpo. Y después de eso, me quedé un tiempo y salí del siglo. Pero la expresión salir del siglo no debe entenderse como una evasión del mundo para retirarse a un monasterio o vivir en un bosque o a la altura de un ermitaño. El aislamiento en el que viven Francisco y sus primeros compañeros, de género móvil, que no excluye en absoluto el contacto con el mundo y su deseo de modelarse según la forma del Santo Evangelio, solo podía moverlo en la dirección de una vida apostólica, es decir, una vida más activa entre el pueblo. Casa Grande, una orden para los laicos, penitencia y penitentes en el siglo XIII en Francisco de Asís y el primer siglo de la historia franciscana, Turín, 1997, pasaje 238. Es el mismo Tomás de Celano, en la vida primera, quien subraya que Francisco era consciente de haber sido enviado por Dios para llevarle las almas por las que había muerto. Y si hemos de creer en el Actus Fiorati, capítulo 16, Francisco estaba seguro de ello recurriendo a los consejos del hermano Silvestre y Santa Clara. Pero Inocencio III también lo animó a seguir en la predicación, como relata Celano, Vida Segunda, quien escribe: Francisco entonces, valiéndose de la facultad que le había sido otorgada, comenzó a sembrar semillas de virtud, predicando con mayor fervor por todas partes, en ciudades y pueblos. Una predicación dirigida a todos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, obreros y campesinos, nobles y plebeyos. Un mensaje de conversión y penitencia para vivir el Evangelio con coherencia. El tema de la penitencia es central para la vida del santo y en su predicación. ¿Cuál es su contenido? Las dos versiones de la carta a los fieles pueden considerarse el núcleo de sus normas de vida y salvación. A. Fregona, Orden Franciscana Seglar, que a partir del amor a Dios se concreta el amor al prójimo y enemigos, en la misericordia, caridad, humildad, pureza, sencillez, desprecio por el cuerpo y sus vicios, frecuencia de la confesión y comunión eucarística. Son indicios de vida que Francisco y sus primeros compañeros ofrecen
en su contacto con el pueblo en la predicación, que transmite serenidad y optimismo, capaz de despertar a un número creciente de personas, casadas y célibes, que optan por vivir como penitentes permaneciendo en sus propios hogares sin renunciar a su familia ni a su trabajo. Conclusión. El estado de penitencia voluntaria, por tanto, existía desde la antigüedad y era una forma de vida que la Iglesia reconocía para aquellos laicos que querían abrazarlo y que podía expresarse de diferentes formas. Diferente, nueva y original fue la forma de vida indicada por Francisco para los laicos, que fue la base del intenso renacimiento del movimiento penitencial, especialmente en el centro norte de Italia, un fenómeno tan conspicuo que no podía dejar de ser tomado en consideración por la curia romana. Así, llegamos a la emisión de esta primera parte del Memorial Propositi de 1221.